Continuamos con nuestra serie de la vida de los reyes. Estamos estudiando la vida de David. Hace 8 días comenzamos a ver un aspecto en David que es bastante precioso. David como aquel que apacienta las ovejas. Amén. Decíamos que el apacentar de David las ovejas era enseñar la palabra, llevar a las personas a el buen alimento que es la palabra de Dios, Cristo a través de su palabra. Yo quería avanzar, pero solo el Señor sabe por qué. Vamos a hablar otro aspecto de aquel pastorado de David que es muy importante, que a veces no se conoce por los tiempos que estamos viviendo, pero es parte de lo que un pastor tiene que hacer en medio del pueblo del Señor. Curiosamente, las palabras que dice Saúl de David cuando envía a llamarlo para que le tocara el arpa, porque Saúl era atormentado. Entonces vamos a leer el capítulo 16 de 1 Samuel, el versículo 19. Y dice: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo. Mira la descripción que ahora dice Saúl de David: el que está con las ovejas. Qué curioso, hermanos, que un pastor realmente, una de las responsabilidades que él tiene es alimentar a las ovejas, apacentarlas, llevarlas a los buenos pastos. Pero no es solo enseñar, no es solo predicar. Los hombres de Dios que el Señor va a poner y va a delegar su autoridad como reyes en medio de la casa, de su casa, ellos tienen que aprender no solo a enseñar a los hermanos, sino a estar en medio de los hermanos, como David. Y eso es algo bastante precioso y bastante hoy es perdido. Y eso es, muchos de los hermanos ni siquiera conocen a su pastor, ni siquiera hablan con su pastor, ni tienen comunión con su pastor. Y eso es totalmente contrario al verdadero pastorado. El verdadero pastorado es cuando los hombres de Dios aprenden a vivir en medio de las ovejas. Entonces mira más adelante lo que le dice David, el hermano mayor de David, a David, cuando la guerra con Goliat. Ahí en el verso 28 del capítulo siguiente. Mira lo que dice Eliab a David, que era uno de los hermanos mayores, y le dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Mira que nosotros podemos pensar que los grandes pastores son aquellos que tienen grandes multitudes siguiéndolo. Pero aquí se nos muestra a David como aquel que apacienta pocas ovejas, pero no solo las apacienta, sino que está en medio de ellas. Entonces hoy vamos a realzar solo ese aspecto. La verdadera función del pastor no es solo enseñar a los hermanos, sino es estar con ellos, y a través de esa comunión y del ejemplo del mismo hermano, él va a pastorear a los otros. Nosotros creemos que el pastorado hoy en día es un puesto sobresaliente de un hermano que pasó por un seminario, que fue escogido por una junta, que fue puesto por cierto grupo religioso, pero los verdaderos pastores de Dios siempre surgen del medio del pueblo y viven en medio del pueblo. Trabajan con los hermanos, enseñan a los hermanos, pero viven con los hermanos y están en medio de los hermanos. Esa fue una de las grandes enseñanzas que Dios nos mostró con su Hijo Jesucristo. Su Hijo, siendo Dios, se hizo hombre. Y uno de los nombres que tiene nuestro Señor Jesucristo es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él no estuvo lejos, Él estuvo con sus discípulos, comió con sus discípulos, vivió con sus discípulos. Un día se levantaron tan temprano sus discípulos y no lo vieron, y sabían a dónde iba a orar, a qué horas iba a orar. El ejemplo que Él les dio fue aquello que complementó su enseñanza.
Porque ¿cómo vamos a saber si las personas que el Señor ha puesto son dignas de reinar cuando no los conocemos? ¿Y cómo vamos a conocer a alguien si no está viviendo en medio de los hermanos? Entonces los pastores deben bajarse del púlpito y estar en medio de las ovejas. Entonces vamos a ver esa enseñanza a través de las Escrituras. Y es importante que nosotros volvamos y reconozcamos, porque ciertamente hay pastores, pero los pastores no son aquellos que tienen un título, son aquellos que cumplen un servicio en medio de los santos. Y ese servicio se cumple en medio, no allá arriba, no allá en lo alto. Aún el mayor en medio de la casa del Señor debe ser como aquel que sirve. Miren el ejemplo del Señor Jesucristo. Ahí Marcos capítulo 3 nos habla un poco cuando el Señor llamó a sus discípulos. Y mira lo precioso del Señor. El Señor nos dio ejemplo en todo. Sinceramente el Señor fue precioso aún en esto. Mira lo que pasó ahí en Marcos capítulo 3 versículo 13. Dice que después de una noche de oración, nos dice Lucas y Mateo, el Señor después subió al monte y llamó. Porque como David, ningún hombre es puesto por sí mismo, ningún hombre es puesto por una junta. Los hombres de Dios, Dios los escoge, Dios los llama, Dios los pone. Dios permite que el pueblo vea cuando Dios llama a un hombre. Así como cuando David es ungido, el Señor no lo ungió en el desierto solo con Samuel. Los hermanos de David se dieron cuenta que el profeta lo estaba ungiendo delante de ellos. Así el mismo el Señor hizo con sus 12. ¿Cuántos seguidores tenía el Señor? Muchos. Pero entre esos muchos Él escogió a 12 y los llamó frente a otros, y frente a otros los ungió. ¿Para qué? Para que los otros reconocieran la autoridad que el Señor les había dado. Pero mira lo que dice: y llamó así los que Él quiso. Tal vez la multitud diría: no, pero ¿por qué no llamó a este? ¿Por qué no llamó a este? ¿Por qué? Porque Él quiso. Él de alguna manera conocía los corazones. De alguna manera, dicen otros pasajes que Él había pasado toda la noche orando. Y en medio de esa relación con el Padre, el Señor le dijo: mira, este, y aún a Judas, ponlo. ¿Qué es eso? Dios llama soberanamente, hermanos. Nosotros podemos ofrecer a los hombres pueden ser voluntarios, pero una cosa es cuando Dios llama a alguien. Cuando Dios llama a alguien, Él siempre lo va a respaldar, siempre lo va a ayudar, siempre lo va a sostener. Cuando una persona se ofrece y Dios no la ha llamado, se está metiendo en un problema con el Señor mismo. Pero mira el ejemplo del Señor. Y estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él. ¿Sí ve el ejemplo del Señor? El Señor no solo llama a sus discípulos, dice: bueno, sábado a tal hora reunión de enseñanza, domingo a tal hora reunión de enseñanza. Nos vemos cada 8 días. No, el Señor estuvo dispuesto ¿a qué? A estar con ellos, a pasar tiempo con ellos, a sobrellevar la necedad de ellos, el pecado de ellos, los problemas entre ellos, los temores de ellos, las alegrías de ellos. Él se hizo uno con ellos. Donde estaban Jesús, estaban los discípulos. Donde estaban los discípulos, estaba el Señor. Él, como el buen pastor, no solo estaba dispuesto a apacentarlos y a enseñarlos, sino estaba dispuesto, así como David, a estar con las ovejas. Eso, ¿saben qué hace, hermano? Nos libra a nosotros del orgullo, nos libra de ponernos en un lugar allá intocables, donde nadie nos puede hablar, donde nadie nos puede preguntar, donde cuando quieren venir a acercarse a nosotros tienen que hacer una cantidad de peticiones o de cosas. No, el pastor es uno en medio de los hermanos. Es más, es un hermano que el Señor le ha dado cierta autoridad, cierto ministerio, cierta gracia para hablar la palabra, cierta madurez para soportar la necedad del pueblo, pero en sí es uno en medio del pueblo.
Y vamos a ver que eso lo aprendieron los discípulos, eso lo aprendieron los apóstoles. Miren que hoy en día los apóstoles de nuestro tiempo andan en avión, se quedan en buenos hoteles, hacen muchas cosas. Los apóstoles del tiempo del Señor no eran así, hermano. Y es bueno que los hermanos sepan, porque muchos hermanos dicen, es que mi pastor... Y cuando uno le pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo usted habla con el pastor? ¿Cuántas veces usted ha comido con su pastor? ¿Cuántas veces su pastor lo ha invitado a la casa? ¿Cuántas veces usted se ha quedado en la casa del pastor? A ver, no, pues, ¿y aún así le cree la enseñanza? Eso es contrario a las escrituras, hermano. Los pastores viven en medio de los hermanos, son hermanos, tienen el corazón abierto a las ovejas. ¿Sí? No solo están puestos para verlos cada 8 días y enseñar la palabra. Eso es contrario a las escrituras. Por eso yo pienso que el Señor nos permite hoy, así sea, hoy vamos a realzar solo ese aspecto. Porque para nosotros es muy normal, pero si ustedes vieran la cantidad de cosas que uno escucha a los pastores hoy en día, hermano. Entonces es bueno que nosotros podamos hablar estas cosas y realzarlas, así sea un día por la palabra. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, verso 6. Ya el Señor se ha ido, pero el Señor delegó su autoridad a ciertos hombres. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Juan ahí al final que el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis pequeños. ¿Qué era eso? El Señor diciéndole a Pedro, Pedro, yo te tengo un llamado. Te tengo para ser pastor. Si tú me amas, vas a amar a mis ovejas, a las chiquitas, Pedro. Y cuando tú miras un creyente nuevo tiene problemas, tiene pecados, tiene necesidades. Hasta ahora está comenzando, es ignorante totalmente. Tú tienes que comenzar como un niño, a limpiarle el popó, a darle tetero, a cuidarlo a toda hora, a soportarlo. Como el Señor había hecho con Pedro. ¿Qué es el pastor? El pastor es aquel que ha estado cerca del Señor Jesús, ha aprendido del Señor Jesús, ha conocido del Señor Jesús y ahora le toca hacer lo que el Señor ha hecho con él, con los hermanos. Eso es, ¿sí? Ellos vieron al Señor, aprendieron del Señor, ahora les tocaba a ellos la responsabilidad de pastorear, ¿sí? Y ahora vamos a ver el comienzo del pastoreo de Pedro y los 12 a la iglesia en Jerusalén. Y mira cómo comienza ahí, en el capítulo 1, verso 6. No, perdón, más adelante, en el 1, verso 14. Todos estos perseveraban, ¿quiénes? Los 12, unánimes en oración y ruego. Pero mira que los 12 no estaban solos. ¿Estaban con quién? Con las mujeres. Y no solo estaban con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mira que Pedro no estaba por allá en un lugar, porque a veces creemos que los hombres de Dios son aquellos que están en el desierto. Mire, hay personas que el Pedro más adelante le dice a los hermanos, no es justo que nosotros nos ocupemos de las ofrendas y de repartir las cosas. Nosotros tenemos dos responsabilidades principales. Una, la oración, y otra, el ministerio de la palabra. El siervo de Dios debe permanecer en la presencia de Dios. Él debe apartar tiempo para estar con Dios. ¿Eso es qué? La oración. Porque todo proviene de Dios. Si nosotros no estamos cerca de Dios, ¿qué vamos a poder darle al pueblo? Y el otro aspecto es que la predicación de la palabra. Pero aquel hombre que se acerca a Dios como un sacerdote es constituido a favor de los hombres. Los pastores en sí no fueron puestos para ellos exaltarse. Los pastores fueron puestos para servir a la grey. O sea que, ¿quién es el importante? ¿El pastor o la grey? Usted tiene una boda, usted se va a casar, usted tiene su esposa, entonces usted contrata a un hombre para que le prepare el vestido a su esposa en la boda. Cuando usted se va a casar, está
La persona que lo va a casar, usted y el que le preparó el vestido de la novia. No. Él no es el importante. Él tenía una función que era preparar a la novia. Pero la novia es la importante. En la casa de Dios, ¿quién es la importante, hermano? La iglesia. Dios levanta hombres, ¿para qué? Para que cuiden a su esposa, a su novia, a sus ovejas. Pero ¿quién es la importante, hermano? Las ovejas. Entonces cuando el Señor llama a un hombre a que esté delante de Él, que reciba la palabra de Él, ¿es por qué? Es porque Él ama al pueblo y Él sabe que el pueblo necesita hombres que pastoreen a sus hijos. Pero no solo que pastoreen a sus hijos, sino que estén en medio de sus hijos. ¿Sí? Me gustó mucho un día, escuché a Chuy Olivares decir esto, porque hoy en día tú ves una congregación, está acá el pastor predicando, y las sillitas ahí en la parte de arriba de los otros pastores. Entonces decía el hermano, donde nosotros nos congregamos, los pastores no se sientan allá arriba ni en la primera fila, los pastores están en medio de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ahí es donde saben cuál es oveja, cuál no es oveja, cuál es lobo, cuál no es lobo. Ahí en medio de los hermanos es que se dan cuenta qué está sucediendo en la congregación. Pero no, a los pastores les gusta tener el puesto acá como reyes, pero ningún hombre va a ser puesto como rey, pero si primero no aprende a convivir con las ovejas, a soportar a las ovejas, a amar a las ovejas, a pasar tiempo con ellas. ¿Sí? Y David estaba con las ovejas, y no estaba, hermanos, en Jerusalén en el trono, estaba en el desierto con las ovejas. No eran muchas, eran pocas. Hasta el hermano le decía, ¿dónde dejaste las pocas ovejas? No importa si son muchas, no importa si son pocas, lo que importa es que cumplamos con fidelidad el ministerio que el Señor nos ha puesto, que las podamos pastorear, que podamos estar en medio de ellas. Dice Pedro que estaba ahí. Entonces, en aquellos días, mira esta frase, Pedro se levantó, pero no se levantó en el púlpito, hermano, se levantó en medio de los hermanos. Eso es algo que el Señor quiere, hermanos. Dios pudiera traernos pastores de muchos lados, pero no hay nada más seguro y más fiel cuando Dios en medio de nosotros levanta hombres. Porque es fiel y seguro, porque los conocemos. Cuando viene una persona afuera y es puesta pastor sin que nadie lo conozca, uno no sabe desde cuándo creyó, uno no sabe cómo es su vida, uno no sabe cómo es su familia, uno no lo conoce. Y el pastor es aquella persona que tiene confianza en medio de los hermanos. Lo más seguro para la iglesia es que los pastores, profetas, maestros sean levantados en medio de la comunión del cuerpo. Y a veces el Señor dura trabajando años con hombres, invirtiendo años con hombres, pero es más seguro para la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en comunión nos conocemos y eso nos libra de los falsos y de los engañosos, de los lobos rapaces. Y en aquellos días se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado, mire, con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Bueno, y cuenta lo de Judas, pero mire lo que dice más adelante en el 21. Es necesario pues que de estos hombres, ¿de dónde salen los pastores, hermanos? De la congregación, de en medio de los hermanos. ¿Sí? Mire lo que dice, que han estado juntos. O sea, personas que han estado ahí en medio del rebaño. Mire lo curioso, están las ovejas y el Señor es el pastor. Y entre esas ovejas el Señor levanta pastores.
Y esos 12, uno de esos salió infiel, Judas. Entonces Pedro dice, alguien necesita reemplazar el ministerio de Judas. ¿A dónde vamos a ir? Pues llamemos a la misión que nos envíen un predicador, que nos envíen un pastor. Yo conocí un hermano que predicaba bonito. No, hermano, es más que eso. Necesitan ser personas de confianza. ¿Y cómo van a ser confianza si no las conocemos? Como un día un hermano me dijo, uy hermano, vino por acá tal hermano y predica lo más de bonito. Y le dije, ¿sabes qué, hermano? Hasta el diablo predica bonito. ¿Tú sabes cómo él vive? Pregúntale a los hermanos donde él vive, a ver cómo es él. Porque a veces el enseñar no quiere decir nada, hermanos. Nada. Mire, yo escuché un predicador, un sacerdote de la nueva era. Esto era la elocuencia con que ese hombre hablaba. Un hombre que capacitaba para marketing, ¿sí? Para vender en empresas. Esto era la elocuencia con quien él hablaba. En la iglesia muchos pueden hablar bonito, pero los que han de ser puestos por el Señor crecen en medio de los santos. Y eso es bueno, ¿saben por qué? Porque conoce las luchas de la iglesia, conoce las dificultades de la iglesia, ha sido fiel y ha permanecido en la iglesia. ¿Sí? Un hermano me escribieron, uy, es que este hermano está yendo por aquí, por allá. Le dije, hermano, si tú supieras que donde él vive hay una iglesia pequeñita, han pasado por unas luchas terribles, oposición del enemigo, problemas, le cierran los lugares donde se reúnen, de aquí para allá los hermanos sufriendo, y el hermano vive allá y nunca ha asomado la cara, porque le interesa ir a predicar, a ir a campamentos, a ir de aquí para allá, pero el lugar donde él vive no está dispuesto a sacrificarse por las pocas ovejas que hay allá. ¿Qué clase de pastor, qué clase de siervo, qué clase de ministro puede ser ese? Cuando ni le interesa la casa del Señor. ¿Le saben qué le interesa a muchos hombres hoy? Su ministerio. Ser predicadores, ser conocidos, poder trabajar, cuando la mayor responsabilidad de nosotros son los hermanos. Si predicamos no es para ser conocidos o sobresalir, si predicamos es para ¿qué? Para alimentar a los hermanos. Y hay algo que alimenta de una manera más preciosa y más profunda el alma del hombre, y es el ejemplo. ¿Cómo usted va a tomar ejemplo de una persona con la que no comparte, no conoce, no pasa tiempo? Y dice que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor, y mira el ejemplo del Señor, Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿Sí ven? El Señor se juntó con las ovejas, el Señor olía ovejas, cargó las necesidades de las ovejas. Hasta un día les dijo, estoy aburrido de ustedes. ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Sí? Pero ahí seguía. ¿Por qué? Porque a los que amó, los amó hasta el fin. Sí, no fue un poco, cuando se cansó de ellos los dejó, no, hasta el fin. Y él sabía que lo último lo iban a dejar solo, pero aún así los amó. Fue un ejemplo del Señor mismo. Y dice, mira lo que dice, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y mira lo curioso, hermanos, y señalaron a dos. O sea, comenzaron a mirar y dijeron, estos dos han estado. Desde que el Señor comenzó hasta su resurrección, ellos fueron fieles, ellos permanecieron, ellos no botaron la toalla. Imagínate, el Señor dice, subió al monte, oró y dijo, bueno, voy a escoger a 12. ¿Cuántos serían? ¿Quién sabe? Escogió a los 12, imagínate la cara de estos dos hombres. Ellos también habían estado, ellos también habían perseverado, ellos también habían sido fieles. Y el Señor les dice, no te escojo. Muchos
muchos, cuando no los llaman al ministerio, cuando no los ponen a predicar, salen corriendo. Estos, a pesar de que el mismo Señor no los tuvo en cuenta, siguieron ahí, permanecieron, fueron fieles, soportaron la humillación, tal vez. Y mira lo que el Señor, uno se extravió y les da otra vez la oportunidad. Personas que son fieles en la casa, Señor, que permanecen. Esos son los que el Señor en algún momento va a levantar. ¿Pero de dónde, hermano? De entre los hermanos, de entre las ovejas. Ese es el ejemplo del Señor, ese es el ejemplo de los 12, este es el ejemplo de estos dos, de Matías y de Barsabás. Qué cosas, ¿no? Y le cayeron las suertes a Matías. Qué cosa preciosa. Vamos a leer otro pasaje más adelante. Vamos a ver un poco el ejemplo de Pablo, hermanos. Hechos 14. Como no solo fue algo del Señor, no solo fue algo de Pedro. Hechos 14, 27. Cuando volvieron a Antioquía de su primer viaje, mira lo que sucedió. Y habiendo llegado, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Esa es una de las maneras que el Señor usa para que la fe de los discípulos sea firmada y sea madurada. Que aquellos hermanos que el Señor ha puesto, pasen tiempo con ellos. Mucho tiempo con ellos. Mira que el Señor le permitió a Pablo vivir eso en dos lugares más adelante específicamente. Uno es en Corintios, ahí en el 18 creo, y uno es en Éfeso. Me parece bastante precioso estos pasajes que son ejemplo, hermano. ¿Ustedes por qué creen que Pablo tenía la autoridad para hablarle a la iglesia de Corintio como le habló? La palabra de Pablo para los corintios fue bastante fuerte. ¿Por qué? Porque él había pasado mucho tiempo con ellos y le había invertido mucho tiempo al trabajo del Señor en ellos. Entonces eso le daba toda la libertad a Pablo de poder exhortarlos. Porque cuando tú has pagado el precio por unas personas, te has sacrificado, les has dedicado tiempo, el Señor mismo te da la libertad. ¿Para qué? Para trabajar con ellos, para tratar con ellos, para corregirlos a ellos, para enseñarlos. Sí, a veces, curiosamente, sucede algo. Y los hermanos no piden consejo en aquellos hermanos que se han sacrificado por ellos, sino van a otro lado. No es correcto, hermano, es irrespetuoso. ¿Por qué? Porque hay personas que el Señor ha puesto, que se han sacrificado por los hermanos. Como decía Pedro a los hermanos, sométanse a los pastores, no que ellos velan por sus almas, no les hagan más difícil el trabajo. Porque a veces los hermanos son rebeldes, son necios, son murmuradores, son irrespetuosos. ¿Sí? Mira lo que pasaba acá en Corintios, me pareció precioso. Mira ahí en el versículo 7. Y saliendo de allí, o sea, fue a la sinagoga, y los de la sinagoga, los judíos, no creyeron. Entonces ahí en el 18:7 dice: y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. Mira que Pablo no pedía que le pagaran hotel. Pablo se quedaba donde los hermanos. Un día llegó a un lugar y una mujer, prácticamente dice la epístola, que los obligó a quedarse con ella. Qué cosa, ¿no? Los hermanos vivían en medio de los hermanos. Mira lo que dice: temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa.
Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. O sea, el Señor mismo le va a hablar a Pablo en visión. ¿Por qué le va a hablar Pablo esto en visión? Porque acuerden que los judíos rechazaron el mensaje y eso siempre era un problema para Pablo. Los judíos siempre fueron esa piedra ahí detrás, en todo lugar donde Pablo llegaba, siempre había problemas. Lo que más adelante David nos dice: yo estaba con las ovejas, Saúl, pero cuando yo estaba con las ovejas venía el oso, venía el león, ¿sí? Siempre va a haber enemigos y también para eso ponen pastores, para defender a los hermanos del enemigo. Pero mira lo que le dice el Señor a Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque esa es la manera de alimentar a las ovejas, ¿no? A través de la enseñanza, ¿no? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué le está diciendo el Señor a Pablo? Pablo, no desmaye, no tenga, confíe en mí. Yo quiero que usted esté aquí con la certeza de que yo lo voy a ayudar. ¿Sabe por qué, Pablo? Es que yo tengo aquí mucho pueblo. Yo tengo una responsabilidad para usted aquí, Pablo. Yo tengo muchos hermanos acá, Pablo. Pero usted debe estar dispuesto a quedarse con ellos. Y mira que esta es la primera ocasión que de tener un ministerio itinerante, de que viajaba y viajaba y visitaba y viajaba, Pablo se detiene en un lugar y mira lo que dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Qué ejemplo, ¿no, hermano? A veces creemos que con ir a un lugar y predicar 2 sábados, 2 domingos, 4 enseñanzas, podemos lavarnos las manos y decir ya acabamos. Pero la obra del Señor no es así. A veces el Señor quiere que uno aprenda a perseverar, a pastorear, a sobrellevar. Uno enseña y a veces el pastor enseña la predicación y se va, pero uno debe aprender a enseñar y a esperar que los hermanos le pregunten, a responder. Uno a veces cree que hay preguntas que son bobas, hermano, ¿sí? Porque hay gente que llega con preguntas, pero para uno puede ser una bobada, pero para el hermano es una duda. ¿Y quién ha puesto el Señor para responder? Al pastor, para sobrellevar, para soportar. Uno a veces quiere decirle a los hermanos: hermano, aprende a llevar la carga en el Señor. Cristo es su fortaleza, pero a veces el Señor quiere que uno se siente a escuchar los problemas de los hermanos, a sobrellevar la carga de los hermanos, a ser paciente con los hermanos. Porque es que todos no vamos en el mismo camino, hermano. A unos que llevan 10 años, otros llevan 5, otros 2, unos han madurado, otros apenas están comenzando, y unos están en ese proceso intermedio de madurez, que son niños a veces y a veces son maduros. Y va a haber personas que regulen la casa del Señor. Cuando no hay pastor es como cuando usted deja a los niños solos, comienzan a pelearse. ¿Sabes? Deben estar hermanos que regulen la iglesia, que cuiden la iglesia. Los pastores. Y a veces es de tiempo. Dice: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Mira, más adelante vuelve a suceder lo mismo en Éfeso. Dice que Pablo llegó a Éfeso y eran unos hermanos que solo habían escuchado hablar del bautismo de Juan. Pero él les predicó bien el evangelio y cuando ellos creyeron, oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo. Ahí en Hechos capítulo 19, verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo
y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. A veces uno lee la epístola a los Efesios y uno dice, quién sabe cuántos hermanos, con cuánta profundidad estaban allí. Pero el Señor solo tenía 12 hombres. Hermanos, si así fueran 6, el Señor no nos va a recompensar por la cantidad de personas, sino por la fidelidad de nosotros a lo que el Señor nos puso. El que es fiel en lo muy poco, en lo mucho se le pondrá. ¿Sí? Porque a veces los hermanos no pastorean el corazón de la Grey con alegría porque son pocos. ¿Sí? Entonces llega el superpastor que con la levadura y un falso evangelio hace que esa iglesia crezca y crezca. Cuando mira a un pastor con poquitas ovejas lo humilla. ¿Por qué? Porque él tiene la super iglesia. Pero tiene una iglesia super grande es porque le ha echado levadura al pan, lo que no se imagina. Pero tal vez el otro, el pequeño, el pastor humilde, enseñando la verdad, y la verdad solo tiene pocas ovejas. El día que el Señor venga, no mira el número, hermano. Mira qué les enseñó, cómo los pastoreó, qué ejemplo les dio, cómo vivió en medio de los hermanos. Mira lo que dice que Pablo hizo allí. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Ya les habló, pero como no lo quisieron recibir, se hizo a un lado. Porque si algo que es verdad, es que uno pastorea a los que quieren. Porque hay personas que no quieren. Y si hay personas que no quieren y rechazan, el hombre de Dios debe hacerse ¿qué? A un lado. Limpiarse los pies y seguir. ¿Sí? Si reciben a uno que el Señor envía, el Señor reciben. Si no reciben al que el Señor no envió, al que el Señor envió, al Señor no reciben, el Señor les pedirá cuentas. Dice la palabra que más suave va a ser el juicio con Sodoma y Gomorra que con ellos, que rechazaron al que el Señor envió. Entonces Pablo se aparta de ellos, pero mira lo curioso, y separó a los discípulos. ¿Sí? O sea, Pablo cuidaba a los hermanos, a los que se convirtió les decía, hermanos, háganse a un lado de ellos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Pablo no tenía templo, Pablo no tenía una gran construcción, pero ¿qué? Él estaba donde el Señor lo ponía, donde le abrían puertas, ahí estaba con los hermanos, y así continuó por espacio de 2 años. Mira qué pastor Pablo, y dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Miren hermanos, Pablo no tenía un sueldo oficial. Pablo, para poder quedarse en estos lugares, ¿saben qué tenía que hacer? Trabajar con sus propias manos. Pero a Pablo no le importaba sacrificarse, porque Pablo se quedaba en un lugar sacrificando, trabajando, no solo para él, sino para los que estaban con él, por amor a los hermanos, para que los hermanos pudieran recibir la palabra, para que los hermanos pudieran ser instruidos por Dios, enseñados por el Señor, para que ellos pudieran tener un fundamento sobre el cual iban a solidificar la casa del Señor. Pablo no se quedó ahí para construir una iglesia, porque la iglesia eran los hermanos. Pablo se dedicó a edificar la vida de los creyentes. Y la obra del Señor fue de tanta bendición que lo que Pablo les comenzó a enseñar a los hermanos de Éfeso, comenzó a llegar a otros hermanos, ¿sí? De Asia. Yo creo que podemos incluir las iglesias que Juan incluye ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Laodicea, Filadelfia, porque todas eran iglesias de ¿qué?
de Asia. Y ahí comenzó lo que nosotros hemos llamado la escuela de la obra. Pablo se dedicó a enseñar la palabra y venían de muchos lugares a escuchar la palabra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando hay alimento, las ovejas que se reproducen. Vienen los que tienen hambre del Señor, llegan a donde hay palabra, donde hay verdaderos pastores que los alimenten. No hombres que les están pidiendo a toda la plata para construir megatemplos. Porque muchos de esos megatemplos lo único que hacen es inflar el corazón orgulloso del que está parado allá adelante a predicar. Porque la mayoría de las personas que están ahí escuchándolo ni lo conocen. Hoy hemos cambiado tantos que en este día vi algo por Facebook. Un cantante muy famoso montó una nueva congregación. Y el nombre de la congregación es el del sello disquero que él tiene. ¿Sabe qué puso este hombre en Facebook? Aquellos hermanos que quieren hacer parte de nuestra comunidad, estamos recibiendo voluntarios para que sirvan en el diaconado. Mira lo contrario a la Biblia. Ya no es que los hermanos conocen la iglesia a tal punto que pueden nombrar diáconos. No, ahora los diáconos se ofrecen voluntariamente. Cuando en Hechos de los Apóstoles, escojan entre vosotros 7 varones. Pero claro, ¿cómo los van a escoger si es que no los conocen? ¿Y cómo los van a conocer si es que no viven entre ellos? Porque hoy en día el cantante, el pastor, el predicador es la superestrella allá en un lugar alto. Y los cristianos deben, como en la iglesia de Cash Luna, tienen que ganarse el reality para pasar un día con el pastor. Eso es una vergüenza, hermano. El Señor mismo le dijo a los discípulos cuando ellos le estaban poniendo el problema a los niños: dejad venir a los niños a mí, porque ellos es el reino de los cielos. Ahora los pastores solo quieren andar entre pastores. No reciben a los chiquitos, a los débiles. Si es lo contrario del pastorado hoy en día, o lo que se llama pastorado, que en realidad no es sino un pastorado puesto por hombres, sostenido por hombres. Y mira lo que dice capítulo 28 de Hechos. Y dice, ya al final del libro de Hechos, que Pablo llega a Roma, y mira lo que pasó. Después de hablar con los judíos, mira lo que dice en el 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Ay, mira esta frase, hermanos. Y recibía a todos los que venían a él. Qué cosas, ¿no? Pablo tenía un corazón abierto a la iglesia. ¿Y saben cómo se demuestra, hermano, en lo práctico? Que cualquier hermano podía venir a la casa de Pablo y escuchar del mismo Pablo la enseñanza del Señor. Mira que Pablo le dice a Timoteo: si alguno desea obispado, buena obra desea. El obispo, ¿saben quién es? El anciano, el pastor, el que está pendiente de los hermanos, el que supervisa el pueblo de Dios. Y dice Pablo que el obispo, el anciano, sea hospedador. Ese es el ejemplo de él. Él abría la casa de él para los hermanos. A veces los llaman a unos hermanos: oye, hermano, ¿será que puedo ir a tu casa? Un hermano no debería preguntar eso. Nuestra casa debería ser la casa de los hermanos, un lugar abierto para los que quieran ir. ¿No creen? Más adelante vamos a leer el consejo de Pablo a Timoteo y a Tito, 2 pastores que el Señor está levantando, 2 hombres que van a recibir responsabilidad de parte de Dios en medio del pueblo del Señor. Vamos a ver cómo los consejos de Pablo, que Pablo les da a estos hombres, son consejos para estar en medio de los hermanos, consejos para aconsejar a los ancianos, a las ancianos, a las jóvenes, a los jóvenes, a todos, hombres que van a estar en medio de las ovejas. Mira lo que le dice Pablo
ahí en el capítulo 5, en 1 Timoteo a Timoteo. Dice, no reprendas al anciano. Es la oveja grande, vieja, sino exhórtale, pero como a padre. Y a los más jóvenes, como a hermanos. A las ancianas, como a madres. A las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. O sea, que le está enseñando Pablo a Timoteo a cómo moverse en medio de los hermanos. ¿En medio de quién? De todos los hermanos. Ancianos, ¿sí? Mujeres, hombres, jóvenes. Hoy el pastor solo es pastor de jóvenes o pastor de esto. No, hermano, el hombre de Dios debe aprender a aconsejar, a pastorear desde los viejos hasta los jóvenes. A estar con unos y a estar con otros. A no hacer acepción de personas. Claro, todo lo debe hacer con toda pureza. Porque eso le dice Pablo a Timoteo cuando habla con las jóvenes, ¿no? Mira lo que dice ahí en el 2. A las jovencitas como hermanas con toda pureza. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que haciendo las cosas con temor. Si un hombre de Dios le va a dar consejería a una hermana, que lo haga en medio de los hermanos, en un lugar público. Si lo va a hacer en privado, que lo haga con su esposa. Si no lo va a hacer con su esposa, que lo haga una hermana mejor, para que no se vaya, ¿qué? A manchar el nombre del Señor. Porque muchos disque pastores aprovechan aún la supuesta consejería para manipular a las creyentes. Hubieran visto la cantidad de lugares donde se caen en cosas feas, ¿no? Hay una secta muy famosa, La Luz del Mundo, en México, y el hombre se cree le llaman el apóstol de Dios, Joaquín Flores, me parece. Eso le cantan hasta canciones, una idolatría a ese hombre terrible. Y saben que varios jóvenes de la congregación, hombres y mujeres, lo han denunciado por violación, porque los lleva a lugares supuestamente para darles consejería y abusa de ellos. Entonces, un joven o una joven que ve que su pastor aprovecha la autoridad que el Señor le ha dado para pasarse con ellas, lo debe denunciar es con la policía, por pervertido, por abusivo, ¿sí? El hombre de Dios debe hacer todas las cosas con pureza, con temor, para no caer en lo que se está cayendo en muchos lugares, hermano. El hombre de Dios debe estar en medio de los hermanos, aprender a sobrellevar a los hermanos, a aconsejar a los hermanos, ¿sí? A veces no es solo predicar, a veces también es ¿qué? Aconsejar, escuchar, y a veces hasta compartir la carga con los hermanos. En estos días yo les contaba de aquel pastor que se suicidó en Estados Unidos, y uno de los compañeros del ministerio dijo que ¿por qué se había suicidado? Dijo, porque nunca había podido sobrellevar la carga de la iglesia y no tenía la confianza para decirle a la congregación los problemas emocionales y psicológicos que estaba teniendo. Mira lo que dice ahí en Hechos, hermano, que me salté ese pasaje y es precioso, de cómo Pablo se despide de los hermanos de Éfeso. Ese era el que iba a leer y se me saltó. Mira cómo él se despide de ellos antes de viajar a Jerusalén. Esa despedida de él me parece tan personal, tan emotiva, hermano, que eso solo lo puede hacer con personas uno que realmente a las que le ha entregado el corazón. Mira lo que pasó. Ahí creo que está en el 21. En el 20:17. Esto es algo como lo que el Señor hizo con sus discípulos cuando iba a dejarlos. Ahora Pablo llama a aquellos hermanos que ha pastoreado, y no solo que él ha pastoreado, sino como decíamos al comienzo, los hermanos pasan de ser ovejas a ser pastores, pasan de ser jóvenes a ser ancianos. Mira lo que les dice, los manda a llamar ahí en el 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, ellos hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. ¿Qué es eso? Ustedes me han visto
Cristo, mi ejemplo. ¿Sí? Porque a veces nosotros queremos solo escuchar prédicas bonitas, pero hermanos, la prédica es una cara de la moneda, la otra cara de la moneda es el ejemplo. Hay hermanos que realmente cuando uno los ve, uno dice realmente este siervo es de Dios. No solo porque predica mensajes bonitos, sino que cuando uno va a la casa del hermano, son las 10, 11, 12 de la noche, y el hermano está orando, el hermano está estudiando, el hermano está trabajando, el hermano está sirviendo, su vida es un ejemplo de fe, su familia es un ejemplo de la bendición del Señor, y su trabajo es prosperado por el Señor. Hay un hermano que siempre que vamos a trabajar en cosas de la página y las prédicas y todo, siempre el hermano es, hermano, quédate en mi casa, quédate en mi casa, quédate en mi casa. Corazón abierto para los hermanos. Hay pastores que cuando van, hermano, que quiero hablar con el pastor, sí, mira la agenda del pastor. El hermano tiene de tal a tal horas, ¿te sirve o no te sirve? Entonces va a la consejería de 1 hora y bueno, te vas. Pero no debe ser así, hermano. No debe comer con los hermanos, estar con los hermanos. Cosas, ¿no? ¿Saben que el modelo denominacional atenta totalmente contra la vida sencilla y normal de la iglesia? Vosotros sabéis cómo me he comportado todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Porque una cosa, hermano, es que cuando hay un hombre que el Señor levanta, el hermano no anda a escondidas de la iglesia. ¿Sabe quién anda a escondidas y así entrando por las ventanas y por el borde? La serpiente. Los hombres de Dios deben entrar, ¿qué? Por la puerta, a la luz de los hermanos. ¿Sí? El que tiene algo que esconder es el que es falso. ¿Sí? Mira lo que dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Uno podría decir, hermanos, ¿cuántas veces usted ha visto a su pastor llorar? Porque siempre tenemos el concepto que el pastor es el hombre grande, fuerte, que tiene todo el poder para llevar y edificar el reino de Dios. Los hombres de Dios también lloran. Y las hermanos deben ver la debilidad del hermano y conocer, porque también es un vaso frágil. Hasta el mismo Señor Jesús lloró y los discípulos lo vieron. ¿Sí? Pero el que les contaba de Estados Unidos se suicidó porque él no quería mostrar una parte débil a los hermanos. Porque ¿qué van a pensar los hermanos? Y a veces uno necesita que los hermanos oren por uno, oren por la familia de uno, oren por las necesidades de uno. ¿Sí? Los hermanos no se olviden que el que está ahí llevando la responsabilidad es un hombre con tentaciones y pruebas. Y ellos vieron a Pablo, no solo su enseñanza, sino su ejemplo, su humildad, mire, y pruebas. Sí, a veces nosotros vemos las pruebas de los hermanos, que me han venido por las desechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros, mira esta frase, hermanos, públicamente y por las casas. Hay una enseñanza que decía el tiempo de la iglesia, donde se predica el evangelio, donde se ministra la palabra, pero también cuando tú vas a visitar al hermano, ahí también en la intimidad, en las casas, debe haber enseñanza. Me acuerdo un día que estábamos con un hermano, estábamos comiendo, y un hermano le dijo, hermano, es que tengo una pregunta, y le hizo la pregunta. Y el hermano dijo, bueno, te lo puedo responder con la palabra, así comiendo en un ambiente muy familiar. Y el hermano cogió todos los libros del Nuevo Testamento y le respondió la pregunta, una respuesta como de 1:30. ¿Qué son eso? Hombres que tienen la palabra de Dios en todo tiempo, pastores. Bueno, hubiera podido decir 2 palabras y zafarse de la pregunta tal vez boba para muchos del hermano. Pero el hermano vio una necesidad del hermano y comenzó por la palabra a responderla. No solo públicamente, sino en las casas.
Qué cosas, ¿no? El Señor nos enseña. Yo creo que yo leía estos pasajes y yo decía, Señor, tú me tienes que enseñar tantas cosas. Porque a veces creemos que el ministerio es un oficio, que tiene un horario y tiene un lugar privilegiado, pero no es así, hermano. Es tan contrario, ¿cierto? Las cosas del Señor son tan contrarias a nosotros. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo no les hablaba de prosperidad, yo no les hablaba de bendiciones, yo les hablaba de ¿qué? Arrepentimiento y fe en el Señor. Ahora he aquí, ligado yo al Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni me estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y mire esto, hermano. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahí Pablo años con ellos, llevándolo a los buenos pastos, alimentándolos. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, Pablo los estuvo pastoreando, pero mientras Pablo los pastoreó, el mismo Espíritu comenzó a levantar entre ellos ¿a quiénes? Obispos, pastores, ancianos. Y fue el Señor mismo. ¿Para qué? Para que ellos hicieran lo mismo que Pablo había hecho con ellos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y esa es otra de las responsabilidades del pastor, defender la iglesia. ¿Sí? Por eso David no solo era pastor, sino era un guerrero, hermanos. ¿Sí? Porque él aprendió a defender al pueblo, primero a las ovejas y después al pueblo de Israel de los filisteos. Y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, mira, como el Señor pasó 3 años con los discípulos, él casi, mira lo que dice, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas, y ahí me parece esta frase preciosa, a cada uno. ¿Sí? Miren como cuando Juan habla a los hermanos y les dice, yo deseo deciros muchas cosas, pero no quiero decirlo así, sino espero ver el rostro de cada uno y saludarlo por nombre. ¿Qué es eso? Miren, el Señor dice, yo conozco a mis ovejas y las llamo por nombre. El Señor y los pastores del Señor deberían decir lo mismo. Yo conozco a tal hermano y un día lo aconsejé a tal hermano con lágrimas. Uy, qué cosa, hermano. Esto es muy cercano, ¿cierto? Esto no es el hombre allá, sino aquí es Pablo apacentando oveja por oveja. Esa frase me impactó. De amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros
y daros herencia con todos los santificados. Mira, Pablo decía, yo me voy, pero yo confío que la palabra que he sembrado en ustedes es poderosa para sobreedificaros. Y mire que la palabra de Pablo fue tan útil que hasta el día de hoy nos sobreedifica a nosotros. Yo pienso que Pablo no pensaba que lo que él les estaba enseñando a los efesios, a los corintios, iba a llegar hasta nosotros, hermano. La palabra del Señor es preciosa, suficiente. Pablo pasó, pero la obra que el Señor le permitió hacer a él quedó y sobreedificó a muchos. Mira el ejemplo de Pablo. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codició. A este era un verdadero pastor. A este no les importaba, no le importaba la carne de las ovejas, la lana de las ovejas. ¿Le importaba qué? Las ovejas. Mire, Pablo como apóstol tenía todo el derecho de que la iglesia lo sostuviera económicamente. Pablo dice, si yo les sirvo, dice, si les sirven en las cosas espirituales, ¿qué de mucho es que ustedes nos sirvan a nosotros con las materiales? ¿Sí? Pero dice Pablo, yo rehuí mis privilegios en el ministerio para predicar el evangelio gratuitamente y no ser carga para nadie. Qué ejemplo, hermano. Pablo trabajaba cuando se quedaba en algún lugar para poder alimentarse, pagar el lugar y poder alimentar a los que estaban con él en la obra, para poder ocuparse de la palabra. Un ejemplo, ¿no? Hoy hay hermanos que no van si no los invitan, si no les pagan, si no... Son pastores de oficio, no son pastores que amen a las ovejas. Qué cosa, ¿no? Y dice, antes vosotros sabéis. ¿Por qué sabían? Porque él vivía en medio de los hermanos. Hoy, ¿por qué los hermanos no saben qué hace el pastor con la plata? No lo conocen, no viven con él. En Estados Unidos un televangelista pide y pida plata y cayó en adulterio y dejó embarazada a la secretaria. Entonces lo demandó. Entonces le tenía que pasar plata a la mujer y al niño. Y el hombre decía, si usted quiere que yo ore por usted, mande un mensaje de texto. Y claro, el mensaje de texto cobraban tanto. Y el hombre cogía de los mensajes de texto el dinero para mantener a su amante y a su hijo. El Señor después lo destapó. Otros cogen el dinero y compran mansiones, se hacen ricos con las cosas de los hermanos. ¿Por qué? Porque no viven en medio de los hermanos. ¿Sí? La iglesia debe procurar que si hay hombres que el Señor ha puesto de tiempo completo en el ministerio, la iglesia debe proveer para que el hombre viva dignamente. ¿Sí? Pero no para que se enriquezca. Eso ya es un pecado del corazón del hombre. Cuando el hombre por amor al dinero se extravía. Y la iglesia debe ser consciente y debe guardar a los siervos de Dios de la avaricia. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, mira esa frase, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, mira el ejemplo de Pablo, trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Hoy los pastores quieren que la gente venga, se arrodille y él orar por ellos. Pero Pablo no, Pablo se arrodillaba y oraba, se humillaba en medio de los hermanos. Entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo le besaba. Hoy los pastores andan con guardaespaldas, hermano, para que no se les acerque. Yo diría, ¿cuántas veces se le ha acercado a usted su pastor, le da un abrazo y un beso? No, son intocables, hermano.
Eso no es la vida de iglesia. La vida de iglesia es esto, hermano, ¿no? Tan cercano, ¿no? Lo que decía Saúl de David, es aquel hijo, el que está con las ovejas. Sí, hoy los pastores andan entre pastores, pero no andan con las ovejas, ¿no? Entonces hubo gran llanto de todos y echándosele al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo. Imagínate, era algo así como cuando el Señor iba a bajar a los 12, ¿no? De que no verían más su rostro y le acompañaron al mar. Qué escena tan emotiva, ¿cierto? Qué cosa preciosa. Señor, levante pastores como estos hombres que están con las ovejas, que aman las ovejas, que les sirven a las ovejas. Esos son los pastores que Dios necesita, hermano. No pastores de oficio, no pastores de seminario, no pastores de misión, sino pastores que realmente sean pastores. Señor nos ayude y hable el corazón de nosotros con su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por lo que tú nos enseñas, por algo tú nos hablas estas cosas, Señor. Te pedimos perdón si te hemos ofendido, si hemos sido ignorantes, si hemos querido vivir de otra manera, Señor, de la que tú has mandado, Señor. Crea en nosotros un corazón verdadero de pastor, así como tú eres el buen pastor, Señor. Queremos ser buenos pastores, Señor. Queremos aprender de ti, Señor. Del ejemplo que tú nos diste y el ejemplo de aquellos siervos que tú levantaste, Señor. Líbranos de todos aquellos falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, y levanta en medio de nosotros, Señor, hombres con este corazón como el tuyo, Señor. Enséñanos a amar, a soportar, a sobrellevar, Señor, la carga tuya. Enséñanos a amarte, porque si te amamos a ti, realmente vamos a amar a la más pequeña de tus ovejas, Señor, como al más anciano también. Ayúdanos, porque realmente reconocemos que nuestro corazón es duro, Señor. Danos un corazón de carne para amar a tus hijos, para sufrir por tus hijos, para trabajar por tus hijos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén.